Hola a todos. En este tercer vídeo sobre los ciclos de Saturno y las crisis de Saturno, vamos a centrarnos en el último ciclo de Saturno que comienza en torno a los 59-60 años. Bien, este tercer ciclo es el ciclo del futuro, así como los dos ciclos anteriores fueron el ciclo del pasado y el ciclo del presente. En este ciclo lo que más nos preocupa, digamos, donde más vamos a tener centrada la atención es en el futuro. Es obvio que nadie sabemos en qué momento vamos a morir y la muerte puede ser inminente en cualquier momento de la vida. Pero a partir de los 59-60 años comprendemos que nos queda por vivir menos tiempo del que ya hemos vivido. Puede que la muerte sea inminente, como he dicho, o puede que vivamos todavía durante décadas más. Pero, en cualquier caso, es el último periodo. Entonces, ahí es lógico que por eso fijamos nuestra visión en el futuro. El futuro sobre todo en dos aspectos. El uno es cuando nosotros faltemos, ¿qué vamos a dejar detrás de nosotros? ¿Por qué se nos va a recordar? Es el clásico dejar escrito un libro, dejar un hijo y plantar un árbol. Son tres cosas, bueno, de alguna manera simbólicas, que van a hacer que nuestra memoria se perpetúe. En ese sentido nos planteamos qué hemos hecho que va a perdurar después de que nosotros faltemos y qué vamos a hacer durante el tiempo que nos queda con esa intención precisamente, la de perpetuarnos en el tiempo. Y el otro aspecto en el que fijamos nuestra visión en el futuro es qué hay después. ¿Se va a acabar todo cuando muramos o hay algo después de ese momento de la muerte? Ese momento de la muerte es un momento de transición hacia algo que no conocemos y eso es algo que cobra especial importancia en este periodo de la vida. Bien, este tercer periodo, como hemos dicho, empieza en torno a los 59-60 años con la conjunción de Saturno, Saturno natal, y va a tener las principales crisis marcadas a los 66 años aproximadamente con la cuadratura creciente, en torno a los 73-74 años con la oposición, en torno a los 81 años con la cuadratura menguante y por último en torno a los 88-89 años con la siguiente conjunción. Bien, empieza el primer periodo de este ciclo realmente con la jubilación, el fin de la vida laboral, profesional, que viene produciéndose dependiendo de la persona, de la profesión y del país también, aproximadamente entre los 60 y los 66 años, es decir, en la primera parte de este ciclo. Es lógico que se produzca la primera crisis o bien en torno a los 59 años ante la jubilación, si se produce anticipada, o en la primera cuadratura en torno a los 66, cuando se produce efectivamente la jubilación para la mayoría de los trabajadores, aunque el fin de la vida laboral puede ocurrir obviamente antes de la jubilación efectiva, si la persona se queda sin trabajo y bien, a una edad avanzada es difícil muchas veces encontrar otro trabajo, entonces es posible que antes de la jubilación se produzca ya un periodo
en el que la persona deje efectivamente de trabajar aunque no esté oficialmente jubilada. En cualquier caso, lo que es obvio es que sabemos que se nos está acabando el periodo de nuestra vida laboral. Esto supone lógicamente el plantearse qué vamos a hacer durante el ciclo que comienza. Así como en torno a los 29-30 años nos planteamos qué vamos a hacer durante los siguientes 30 años, ahora también nos lo planteamos, aunque por motivos diferentes. Muchas veces es la última oportunidad que tenemos de hacer determinadas cosas que hemos ido posponiendo y que ya precisamente por una cuestión de edad, por una cuestión de condiciones físicas, o lo hacemos ya o ya no lo vamos a poder seguir posponiendo, o renunciamos a hacerlo. En ese sentido también se da el caso de que muchas personas se han identificado con su trabajo, se han identificado con su profesión, con su vida laboral. Y en ese sentido, el momento de la jubilación, incluso antes, ya cuando la persona se da cuenta de que son los últimos años de vida laboral, puede suponer una crisis, precisamente por ese motivo, porque al haberse identificado plenamente, es como que su vida se acaba, como que ya no tiene ningún sentido. Lo vemos en personas que en este periodo en el que están a punto de jubilarse o en el que ya se han jubilado, no paran de criticar cómo se hace hoy en día el trabajo que ellos han hecho durante muchos años. Como que ya no lo saben hacer, como que no lo hacen tan bien como lo hacía esta persona. Personas que van de visita una y otra vez a su antiguo centro de trabajo porque se sienten perdidos después de una rutina de muchos años de acudir al mismo lugar a la misma hora. No saben qué hacer con su vida si no. Es por eso, como toda crisis siempre decimos es una oportunidad, esta crisis es el momento, la oportunidad de planear qué es lo que vamos a hacer durante el siguiente ciclo, a qué vamos a dedicar nuestra vida, con qué vamos a llenar ese vacío en muchas ocasiones. Hay ocasiones también, en el caso de parejas de cierta edad, el matrimonio, digamos, tradicional, especialmente en España y en otros países, en el que el hombre era el que trabajaba fuera de casa y la mujer se ocupaba de las tareas domésticas. Bien, llegado este momento, claro, cuando la profesión de una mujer ha sido toda su vida ama de casa, es una profesión que no tiene edad de jubilación. Pero se produce la crisis también. ¿Por qué? Porque muchas veces esa mujer que ha tenido la casa para sí sola y su tiempo, que se lo organizaba como quería durante el tiempo en el que el marido estaba fuera de casa trabajando, de repente se acaba. Y hay muchas mujeres de esas edades que no han tenido un trabajo fuera de casa y que de repente se quejan porque tienen al marido todo el día en casa. Y a veces es una relación que se mantiene por rutina y que se mantiene también basado mucho en que se ven poco. De repente, cuando el marido deja de trabajar, tienen que convivir durante muchas horas al día juntos y esto ocasiona una crisis. Una crisis que también en este caso es una oportunidad de plantearse la relación desde otro punto de vista, no como una cuestión de necesidad y de inercia,
sino plantearse realmente qué es lo que uno quiere de la relación y si esta relación se lo ofrece o se lo puede ofrecer con determinados cambios. Bien, no nos vamos a centrar, como en otros ciclos, específicamente en las crisis una a una. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este periodo, obviamente, no todo el mundo vamos a llegar a experimentar todas las crisis entre los 60 y los 90 años aproximadamente, entre los 59 y 88, 89. Entonces vamos a centrarnos en qué características tiene este ciclo, teniendo en cuenta que los momentos de crisis y, repito, de oportunidades se van a producir especialmente, como hemos dicho, a los 66, 73, 74 años, 81 y 88, 89. ¿De qué generalidades estamos hablando? Bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la salud. Hay una serie de cosas que, en tanto que Saturno simboliza el tiempo, es ese cronos en griego que quería decir tiempo exactamente, se manifiesta de maneras diferentes. Y una de ellas es el tema de la salud. Bueno, es la época de los a mí nuncas. A mí nunca me había dolido la cabeza, a mí nunca me había subido la tensión, a mí nunca. Cosas que empiezan ahora. Empiezan determinados achaques, determinadas señales del cuerpo físico. No olvidemos que el Saturno representa el plano material y en ese sentido el cuerpo físico es una buena representación de lo que quiere decir Saturno. Entonces, el paso del tiempo sobre el cuerpo físico es algo que vamos a notar especialmente y que nos va a producir determinadas crisis. Bueno, hay cosas que ya no podemos hacer, que por ejemplo la sexualidad no es como era cuando éramos jóvenes, no podemos beber a lo mejor, no podemos comer determinadas cosas, no podemos comer dulce o no podemos... Hay una serie de límites. Hablamos también que Saturno representa siempre los límites. Y también hay una cierta, ¿cómo diríamos?, falta de energía. Hay un... Bien, no tenemos ni la energía ni la capacidad de hacer determinadas cosas como antes, ni la elasticidad, ni la capacidad de recuperarnos como teníamos cuando éramos jóvenes. Todo eso nos está recordando a cada momento que hemos entrado en ese periodo que llaman tercera edad. Es curioso que sea justamente en astrología el tercer ciclo, periodo de vejez, de senectud. Y también es una época en la que es muy probable que cada vez necesitemos, en una medida o en otra, más ayuda del exterior, que por lo tanto perdemos buena parte de nuestra independencia, porque necesitamos ayuda, porque no podemos cargar peso, porque no podemos hacer cosas que antes hacíamos, que pueden ser como subirnos a una escalera para cambiar una bombilla, o nos cuesta subir una cuesta, o subir varios pisos caminando. En este sentido, la salud y el cuerpo físico se vuelven algo muy presente. Y bueno, vemos también cómo, si unimos esto a lo que decíamos antes de personas perdón, que sienten que un vacío porque se han identificado con su trabajo, con su profesión, con su vida laboral, entonces vemos esa serie de gente mayor que llena sus horas en buena medida acudiendo al centro de salud, acudiendo al médico, consultándole problemas,
haciéndose chequeos o sencillamente interactuando socialmente y comparando los achaques de uno con los de otros en la sala de espera del centro de salud. Bueno, hay otro aspecto del tiempo también que se produce especialmente en este periodo, que es, como decíamos antes, relacionado con la muerte, el hecho de que personas más o menos cercanas de nuestra edad empiezan a morir. Empezamos a ver cómo vamos perdiendo amigos, vamos perdiendo familiares, y eso también es una señal de la cercanía mayor o menor, pero en cualquier caso de la inevitabilidad de la muerte. Es también la época de los nietos. En ocasiones, si hemos tenido hijos más o menos pronto y a su vez nuestros hijos han tenido hijos más o menos pronto, nos convertimos en abuelos antes de acabar el segundo ciclo y empezar el tercero. Pero aunque seamos abuelos en el último periodo normalmente del segundo ciclo, lo más habitual, sobre todo hoy en día en este lado del mundo, en el que los hijos se tienen no demasiado pronto, es que seamos abuelos a partir de los 59-60 años. Bien, esto supone un cambio importante. Primero, el convertirnos en abuelo va unido al hecho de que ya no vamos a volver a ser padres o madres. Es uno de los efectos de la edad también. Ya en algún momento durante los últimos años, normalmente la última parte del segundo ciclo de Saturno, ya hemos comprendido que si no hemos tenido hijos ya no los vamos a tener, y que en cualquier caso, aunque sí hayamos tenido hijos, no vamos a tener más. Pero pasamos de ser padres a ser abuelos. Y ese es un cambio muy importante, porque la relación con los nietos no tiene nada que ver con la relación con los hijos. Como abuelos no estamos obligados a educar a sus hijos. Nos podemos permitir cosas que con nuestros hijos no nos habíamos permitido nunca, en el sentido de consentirles, de mimarles cosas, de disfrutar de ellos sin ninguna obligación, sin ninguna obligación eso de educar o de velar por esa educación. Ahora bien, también a la hora de relacionarnos con los nietos vamos a tener menos energía que teníamos cuando jugábamos con nuestros hijos. Los niños, especialmente cuando son pequeños, son un desborde de vitalidad y nos están reclamando también un despliegue de vitalidad por nuestra parte a la hora de querer que juguemos con ellos. Y ahí vamos a ver también que no tenemos la energía que teníamos hace años. Por otra parte, junto con la enorme satisfacción que supone muchas veces la relación con los nietos y el poder a veces jugar con los nietos mucho más de lo que hemos podido jugar con los hijos, porque estábamos demasiado ocupados por cuestiones laborales precisamente. Pero también se puede dar el otro caso, el caso de que nos sentamos, sobre todo a partir de cierta edad, un tanto agobiados por los nietos porque nos cargan con ellos, porque bueno, puede que sus padres, digamos, se aprovechen, o nosotros los sintamos así, y dejen a los niños con los abuelos para ellos irse de viaje o irse al cine o irse a donde sea. Pero otras veces, digamos que no les queda más remedio. Si trabajan los dos, o en el
caso de familias monoparentales, el problema es mucho más difícil y no pueden pagar una guardería, un canguro, no pueden, por una cuestión económica, y es muchas veces muy difícil compaginar el horario laboral con la atención a los críos. Entonces sentimos que no nos queda más remedio que ocuparnos nosotros de ellos, y el tema puede llegar a un momento en que nos abrume también. Bien, este ciclo, en cuanto a cuestiones relacionadas con el tiempo, es un ciclo en el que muy especialmente hacemos un repaso vital. ¿Qué es a lo que hemos dedicado la vida? ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestra vida? Y a veces, en momentos especialmente en alguna de estas crisis, nos puede sobrevenir la depresión por sentir que de alguna manera no hemos aprovechado nuestra vida, la hemos desperdiciado. Bueno, esto a veces se produce porque no hemos aprovechado los momentos anteriores, sobre todo durante el segundo ciclo, en las crisis. No hemos sido capaces de enfrentarnos a nuestros límites internos, a nuestros miedos, enfrentarnos a el guardián del umbral del que hablábamos en otros vídeos. Y por lo tanto, en lugar de tomar decisiones basadas en el autoconocimiento y en la libertad que el autoconocimiento implica, hemos tomado decisiones, aquellas decisiones que eran las que se esperaba que tomáramos. En ese sentido, podemos encontrarnos ahora con una sensación de que hemos desperdiciado en alguna medida nuestra vida. Pero nunca es tarde para enfrentarnos a ese guardián del umbral, para aprovechar esas crisis oportunidad, para introducir cambios en nuestra vida y hacer cosas que lamentamos no haber hecho antes. Porque en ese sentido también es un periodo que tiene algo muy bueno, que nos trae una libertad, porque es un periodo de nuestra vida en el que en buena medida no tenemos obligaciones, no tenemos ya las obligaciones laborales, no tenemos un horario que cumplir, y también no tenemos ya esa serie de cortapisas sociales, de hacer aquello que se supone que tenemos que hacer. Bueno, a partir de, sobre todo de los 59, 60 años, ya muchas veces sentimos que de alguna manera podemos hacer un poco lo que nos dé la gana, que no tenemos por qué comportarnos de una manera determinada, que ya tenemos una edad que nos podemos permitir muchas cosas que antes no nos podíamos permitir, que no tenemos por qué transigir con toda una serie de cosas que antes transigíamos, ni tenemos por qué mordernos la lengua en tantas ocasiones como nos las teníamos que morder antes, por cuestiones laborales o por cuestiones de otro tipo. Entonces, también podemos experimentar esa gran libertad de que, por primera vez podemos, en buena medida, hacer lo que queremos con nuestra vida. A esto se contrapone muchas veces la sensación de que los hijos empiezan a tener una autoridad creciente sobre nosotros, o así lo pretenden. Muchas veces partiendo de la buena voluntad, partiendo de su preocupación por nosotros, porque también ellos ven que que nos vamos haciendo mayores y que nuestro cuerpo ya no responde como respondía antes, y entonces se preocupan por nosotros y nos dicen que no hagamos determinadas cosas que consideran que ya a partir de determinada edad pueden ser peligrosas para nosotros. Desde, como decía antes, subirnos a una escalera para cambiar una bombilla o conducir, o mil cosas que
pueden ocasionar determinadas crisis en la relación con los hijos, especialmente, insisto, en los periodos de crisis, en las conjunciones, cuadraturas o oposiciones de Saturno al Saturno natal. Y en cuanto a que Saturno es el tiempo, hay algo que en este ciclo cada vez empieza a verse más. Sobre todo lo empieza a notar la gente a nuestro alrededor. Y es que el tiempo nos ha influido y nos ha marcado para convertirnos. Básicamente hay dos efectos del tiempo que se notan especialmente en la vejez, que es el que el tiempo nos convierte en seres gruñones, cascarrabias, pero también muchas veces nos convierte, gracias a toda la experiencia que ya tenemos, en seres sabios. Es otra de las contradicciones que también nos puede ocasionar problemas, digamos, crisis, esa actitud, cascarrabias, es obvio por qué, pero esa sabiduría interna que hemos adquirido con nuestra experiencia y que no podemos transmitir a los demás, cuando vemos que los hijos, los nietos o gente a nuestro alrededor más joven se está equivocando porque no puede ver las cosas desde nuestra experiencia y con nuestros ojos, y no podemos hacer nada por... aunque a veces nos empeñamos demasiado y de ahí surge el conflicto. También se produce una contradicción muchas veces en la situación económica, porque, bueno, muchas veces es también una situación de desahogo económico, en el sentido de que mucha gente a esta edad ya ha pagado la hipoteca si la tenía. Bueno, también a partir de cierta edad muchas veces necesitamos menos cosas, necesitamos menos gastos. Tenemos por otra parte descuentos, como mayores normalmente de 65 años, para toda una serie de actividades. Con lo cual, el dinero muchas veces deja de ser una preocupación. Pero otras veces sí que es una preocupación. ¿Por qué? Bueno, en ocasiones porque, como decía antes, de que nos hemos identificado con el trabajo como si fuéramos solamente nuestro aspecto laboral, muchas veces nos hemos identificado con el estatus social y queremos mantenerlo. Y queremos mantenerlo gastando. Y ya no tenemos los ingresos que teníamos, porque ahora tenemos una jubilación fija, es posible que unos ahorros, pero no tenemos, como cuando trabajábamos, la posibilidad de incentivos, horas extras y otra serie de cosas. Y podemos sufrir de alguna manera por una escasez económica que muchas veces no es algo objetivo. Hay otras veces que sí. ¿Por qué? Porque aunque nuestra situación económica sea más o menos desahogada en comparación con otros periodos de nuestra vida, especialmente la juventud, claro, muchas veces nuestros hijos, nuestros nietos, no tienen esa situación económica, tienen problemas económicos, tienen problemas para llegar a final de mes, les tenemos que ayudar, nos sentimos obligados, y eso supone muchas veces que su problema económico se convierte en nuestro problema económico. Hay muchas veces que les hemos avalado para un préstamo, para comprarse un piso a lo mejor, y después han quedado en paro. Y hay que seguir pagando la hipoteca porque si no, respondemos con nuestra propia vivienda. Con lo cual, la tenemos que pagar nosotros. Y por eso digo que se puede dar la situación económica exactamente contraria, de un gran desahogo económico y la libertad que ella implica, o sentirnos muy atrapados económicamente. Es otra contradicción más en un periodo en el que se centra todo bastante en torno a una contradicción, digamos. Por un lado, es un periodo en el que podemos vernos abocados en buena medida a la depresión, bueno, por lo que decíamos, por sentir la cercanía de la muerte, por sentir que nuestro cuerpo ya no responde como respondía antes.
pero también podemos sentir una gran libertad. En buena medida, insisto, hablamos de Saturno, esa libertad nos viene del autoconocimiento. De alguna manera, Saturno también en cuanto a tiempo, siempre, pero muy especialmente en este periodo de la vida, supone una recogida de frutos. Recogemos lo que hemos sembrado durante los años anteriores. En este caso, lo que hemos sembrado durante los 60 años anteriores lo empezamos a recoger a partir de los 60 años en este ciclo. En ese sentido, si hemos optado, si nos hemos atrevido a enfrentarnos a nuestros miedos, a enfrentarnos al guardián del umbral, al autoconocimiento, podemos sentir que el periodo que se abre ante nosotros es un periodo de gran libertad y un periodo con muchas oportunidades, y aunque también se nos cierren muchas puertas, se nos abren otras muchas. Igual que podemos sentir este periodo y el final de este periodo como la muerte, como una amenaza, lo podemos sentir como el comienzo de una gran aventura vital y más allá. Entonces, bueno, resumiendo un poco, si consideramos todos los ciclos de Saturno de los que hemos hablado en estos vídeos, vemos como siempre tenemos que tener en cuenta que Saturno simboliza el tiempo, que Saturno simboliza los límites y aplicarlo en cada momento de nuestra vida. Tenemos que fijarnos especialmente en las edades en las que se producen las crisis, las cuadraturas, sean las crecientes o sean las menguantes, las oposiciones y las conjunciones. Y también, y muy fundamentalmente, en tanto que Saturno es el guardián del umbral, ver cómo tenemos que manejar Saturno a lo largo de nuestra vida y muy especialmente desde que podemos, es decir, a partir de la parte esta del primer ciclo, 22, 29, 30 años, buscando el autoconocimiento a través de enfrentar nuestros miedos, nuestras limitaciones internas, desde enfrentarnos a no solo los miedos, sino los sentimientos de incapacidad, de inadecuación, de culpabilidad, etc. Y por lo tanto, a través de ese enfrentarnos una y otra vez al guardián del umbral, porque esto no se hace de una vez para los restos y ya, sino que se va haciendo poquito a poco. Y Saturno, con sus crisis, nos va dando la oportunidad una y otra vez de aumentar a través de ese enfrentarse al guardián del umbral, aumentar el autoconocimiento y por lo tanto aumentar la libertad. Bien, no olvidéis darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, ponerme en los comentarios de qué temas queréis que trate y suscribiros si queréis que se os avise cada vez que suba un nuevo vídeo a YouTube de astrología alquímica. Hasta pronto.